están todos ustedes? Bienvenidos a la primera mesa de opinión de Antioquia. Soy Nacho López en compañía de don José Gil, de María Andrea y don Duber, que esperemos que no deje el micrófono ahí puesto. Ajá. Ya nos ahí salió el invisible. Ya llegó. Llegó. Don Duber, venga pues. Don Duber, venga, que usted es el que tiene que abrir hoy, hombre. Apareció la... Vaya poniéndose el micrófono. ¿Cómo han estado? Muy bien, Nacho. Ahora sí, cuenta regresiva. Ya esto está, me imagino, en esas campañas deben estar estresados, moviendo gente, veedores y cuadrando la logística para que el domingo ojalá tengamos unas elecciones transparentes, buenas y empecemos con esta primera. Y en paz, sí, yo pensaría que sí vamos a estar en paz. De pronto, después al otro día, de pronto no. Nacho, eso depende del resultado. Eso depende del resultado. Muchos le apuestan a que el señor Petro, el candidato Petro, gana en primera. Otros dicen que no, que de pronto es Rodolfo Hernández. Otros dicen que Rodolfo Hernández le va a ganar a Federico. Otros dicen que no, que es Federico y Petro. En fin, de todos los panoramas, pero solo sabremos el día domingo. Nacho, pero ¿sabes? Lo lógico sí sería esto. Cuando se hablaba de que la campaña estaba prácticamente entre dos, entre Petro y Fico, existía la posibilidad matemática muy cercana de que uno pudiera llegar al 50%. Pero en este momento que se está hablando ya de tres candidatos, es muy difícil que alguien llegue al 50% en la primera vuelta. Lo que pasa es que, José, prácticamente imposible. Se empezó a hablar de dos. Recuerde que el resto prácticamente quedaron invisibilizados después de las consultas interpartidistas. Entonces ya en los medios nacionales, más que todo, fueron los que dieron por hecho que de acuerdo a esos resultados, entonces que la elección del presidente iba a ser entre Petro y Federico Gutiérrez. Cosa que empezó Están invitando a cuatro, pero hay uno que no está yendo, está eligiendo no asistir. Aunque se dice que en el debate de mañana televisivo, sí como que sí va a estar. El señor Rodolfo ¿Qué Hernández. pasó hoy en el Politécnico? Nacho, mire, se estaban presentando, pero yo creo que la antesala a esto la debería ser María Andrea. Entonces porque haga la es fruto antesala, María Andrea. de la noticia de María Andrea por la que se produce lo que yo ya le voy a contar. Nacho, mire, lo que pasa es que en el Politécnico colombiano Jaime Sasa Cadavid, pues allí se conoció que una de sus estudiantes interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República porque ella fue víctima de un acoso sexual. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues la estudiante narra que el pasado 11 de marzo, cuando aún la universidad no estaba en presencialidad al 100%, ella asistió porque fue citada a una reunión, dado que ella fungía como monitora de un semillero, el cual era, por supuesto, también tenía un jefe o un coordinador o un profesor. ¿Qué fue lo que sucedió durante esta reunión? Pues la mujer indicó, cuando presentó la denuncia, que luego de estar citada en esta reunión, el docente que la citó le hizo como una encerrona, porque después se sentó frente a ella y le cerró el paso para que no pudiera salir del lugar donde estaban. En ese instante comenzó a tocarla diferentes partes de su cuerpo sin que ella le hubiese autorizado, según indica la declaración que hizo en la Fiscalía. Abro comillas, yo le decía que no, que parara, que eso me incomodaba demasiado. Yo creo que nadie espera que un docente le haga acoso sexual, y menos en la universidad, que es un lugar seguro donde uno debe estar protegido. Pues esta denuncia ella también la dio a conocer a las autoridades de la universidad el pasado lunes, pero acá hay una situación muy compleja, Nacho, y es que al parecer el fiscal asignado a este caso, luego de revisar las pruebas, de mirar los descargos, al parecer desestimó esta denuncia, indicando que la estudiante se le habría insinuado al profesor. Frente a esto, la universidad sacó un comunicado rechazando precisamente esta actuación o cualquiera que sea de acoso sexual en la institución. Incluso también se ha conocido que después de conocerse esta denuncia por diferentes grupos académicos de la universidad, han empezado a salir otras, abro comillas. Rechazamos enfáticamente cualquier comportamiento inadecuado por parte de cualquier integrante de la comunidad. Invitamos a toda persona que haya visto vulnerados sus derechos, su integridad física o emocional y su dignidad a que denuncie inmediatamente ante las instancias legales. Dado que no se... digamos, la estudiante pues no encontró un eco en la fiscalía, pues entonces estalla, digamos, un movimiento estudiantil en la Universidad Duber. Nacho, mire, es cerca de las 11 de la mañana, un grupo de estudiantes comenzó a bloquear la importante
Avenida de Las Vegas, como la conocemos acá. Eso es a la altura del Politécnico. Allí, pues, aprovecharon la presencia de un guarda de tránsito y, pues, le quemaron su motocicleta. El guarda de tránsito trató de apagar la motocicleta, de sofocar el incendio, pero no fue posible y la motocicleta quedó completamente incinerada. Ahí ustedes están viendo las imágenes del momento, pues, en que fue quemada la motocicleta. También hay que notar, Nacho, que en el lugar hizo presencia personal del SMAT y hace presencia en este momento todavía el SMAT y la Secretaría, pues, de Seguridad, tratando de tener control de esta zona, y también la Secretaría de Movilidad, pues, está haciendo una recomendación, es tomar vías alternas para evitar caer en trancones y más en horas pico. Eso fue lo que sucedió, el motivo del por qué se produce este bloqueo, estas protestas, y pues María Andrea nos contaba de un caso, pero al parecer se estaría ya hablando de un segundo caso. Nacho, completamente criticable el comportamiento del profesor, pero tampoco tiene razón y presentación pues lo que hacen los estudiantes, volver a bloquear las vías, al mejor estilo de los 28 pues, y a 3 días de elecciones, 3-4 días de elecciones. Obvio, es criticable y que las autoridades respectivas juzguen al profesor por lo que está haciendo, pero no tiene ninguna razón de ser, pues, que todos los que transitan por ese sitio se vean perjudicados. Pues es que por imagínense eso. con todos los delitos que se cometen en la ciudad de Medellín a diario y que por cada noticia criminal, pues que cada ciudadano saliera a bloquear las vías de la ciudad, no tiene presentación. O sea, sí que protesten, pero tampoco es justificable que quemen una motocicleta de la Secretaría de Movilidad y que afecten al resto de ciudadanos. Pueden manifestarse todo lo que quieran, están en todo el derecho y es justo, pero no llegar a estos extremos. O están preparando las cosas para las elecciones del domingo, Sí, Nacho. lo que pasa es que definitivamente aprovechan cualquier situación, no indicando pues que esto es un asunto menor, pero sí están aprovechando alguna de estas situaciones simplemente para apostarse en las calles y generar este tipo de desorden, que nada tienen que ver con la denuncia. Yo los estoy escuchando, yo ya veo aquí mi No, Nacho, usted puede decir, no estoy de acuerdo. Muy contento. O estoy de acuerdo. Nacho, hay que estar ¿Qué contentos. pasó con qué va a pasar entonces con la senadora Piedad Córdoba ante un hecho delictivo? Sí, Aunque señor. ya salió a justificarlo, salió a decir de todo, pero igualmente hay unas normas internacionales. Si usted tiene $10.000 en su bolsillo y va a entrar a cualquier país del mundo, declare. Los debe declarar. Los debe declarar, pero no declaró y son $60.000. Es que no es una suma menor. Ya está declarando pero ante las autoridades porque no cumplió con la normatividad. Es cierto, Nacho, mire, y de todas maneras es una cantidad, como usted lo dice, no es menor. La cifra han mencionado 60, 62.000, 62.700, $68.000. En resumidas cuentas, eso va entre 250 y 280 millones de pesos. Una cifra de las que uno no entendería que una persona las va pasando por un aeropuerto y, uy, se me olvidó declararlas. Eso, pues, sinceramente es sospechoso. Obviamente hay quienes manifiestan que más allá de eso hay otro asunto. Es que la señora iba para Panamá. Y en Panamá está el alcalde Daniel Quintero. Y entonces hay quienes están hilando delgado y dicen, pero la señora para Panamá con casi 280 millones de pesos, el alcalde de la ciudad en Panamá. Y bueno, ya será la encargada, después de haber estado retenida durante varias horas, de aclarar. Se han encontrado versiones distintas que ella las ha dado. Una, que la plata pertenece a un empresario colombiano que vive en Tegucigalpa. Otra que era un dinero que había recibido por unas asesorías. Entonces, cuando se empiezan a encontrar ese tipo de cosas, versiones encontradas, recordemos, es la senadora del Pacto Histórico, la senadora que estuvo relacionada y que recientemente se le preguntó en un debate a Gustavo Petro si estaría dispuesto a extraditarla o no. Pues de todas maneras, y recordando el pasado obviamente que tiene Gustavo Petro, cercano a elecciones con movimientos de dinero y algunas de sus personas cercanas, senadores, de todas maneras esto sí deja ahí como cierto sinsabor, Nacho, y se despiertan ciertas suspicacias. Salió a hacer la aclaración de dónde llevaba el dinero, ¿cierto? Que Bueno, y afortunadamente porque aclaró porque estaban los memes disparados con que el turbante gigante de la señora Piedad Córdoba no tenía cabello, pero ella aclaró que el dinero estaba en una maleta de mano y ahí era donde transportaba
esta cantidad Es que considerable mire, cantidad de dinero. José, mire esa fotografía perfectamente. Bueno, señores, avancemos porque ustedes ya la cogieron ahí, ya se me volvió pues aquí una conversación de charla de tarde. Oiga, está caliente, veo a Alonso Salazar hablando, diciendo que se encontró algo, se habla del CTI, algo se está moviendo en la alcaldía. En la que alcaldía, está el allanamiento de la alcaldía. Sí, No, hay pero algo, no es un allanamiento, no es un allanamiento, sí. sino que es una visita, inspección de agentes del CTI y de la Fiscalía, y se dirigieron exactamente a una secretaría. Se trata de la Secretaría de Innovación y Tecnología, incluso pues el alcalde encargado, Juan Camilo Restrepo, pues sí dijo que efectivamente están allí los agentes, pero no es un allanamiento por ahora, sino que es una visita que están realizando. Todavía no hay mayor información de qué es lo que están verificando, buscando. Dice Alonso Salazar, están en suministros, incluso parece que alcanzaron a sacar una caja. Se mueve la cosa. Ya se movieron a la Secretaría Nacho, de yo les- Suministros. Recuerde lo que dijo el alcalde Daniel Quintero la última vez que nos estuvo acompañando. Pero si en el sacaron una programa, caja, sí es un hace allanamiento. un mes y medio. No, perdón, tanto no. 2 semanas estuvo el alcalde Daniel Quintero, que dijo: no hay semana en la que la Fiscalía no vaya a hacer requerimientos de documentación a la alcaldía. Él dijo: incluso ya conocemos la gente y la orden es, tenemos que encontrar algo. Entonces como que esto ya como que se volvió costumbre en la alcaldía de Medellín, este Sí, tipo pero de se está visitas. hablando específicamente del CTI. De la Fiscalía del CTI, sí. Muy bien, el CTI está ya entrando, ya entraron en alguna parte, mejor dicho, se mueve la cosa. ¿Qué le están pidiendo al Consejo de Estado? Nacho, que desestime una tutela que interpuso un ciudadano acerca del encargo del señor Juan Camilo Restrepo como alcalde interino de la ciudad. Recordemos que el pasado 10 de mayo el alcalde Daniel Quintero Calle fue suspendido de sus funciones, por lo tanto el presidente encargó al señor Restrepo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Como el señor Juan Camilo Restrepo no pertenece al movimiento Independientes, pues un ciudadano interpuso una tutela ante el Consejo de Estado diciendo que debían retirarlo inmediatamente. Pues la Procuraduría le salió al paso a esta tutela y se la envió al Consejo de Estado pidiendo que desestime esta acción de tutela. Por lo que dice la Procuraduría, no se está vulnerando ningún derecho de los ciudadanos, toda vez que en el momento se trata de un encargo, hasta tanto el presidente Iván Duque pueda seleccionar una de las mujeres de la terna que se ha enviado, de la cual todavía no se sabe nada, Nacho. Muy bien, sí, aquí ya lo corroboran en el marco de las averiguaciones judiciales contra la administración de Daniel Quintero Calle, una de las dependencias sobre las cuales se viene adelantando una investigación por parte de la Fiscalía, de la Secretaría de Bienes y Suministros, de esas que van muy bajo perfil y de pronto Pero no Nacho, se busca no por es ahí un nada. allanamiento y hay que hacer la anotación. Sí. No, Es no, una es que nadie inspección está- no, judicial. yo no dije que era un allanamiento. No, lo estoy diciendo porque está ya circulando en redes sociales la versión de que es un allanamiento. Sí. Y lo hago porque en este momento me llegó la información. No, es una inspección judicial. Sí, es una inspección Lo que pasa judicial es y que hay lo que escribe, recordar pues, aquí ya que todo el en mundo- marzo Y en una el fiscal Francisco Barbosa pues había nombrado un grupo especial para que pudiera adelantar investigaciones sobre presuntos actos de corrupción al interior de la alcaldía de Medellín, para que revisara algunos contratos. Esto ya lo había nombrado en una de sus visitas el fiscal Barbosa acá en Medellín, y por tanto lo que se está haciendo pues en este momento es una visita, pero no sabremos con exactitud qué pueda salir de esto. Acá me confirman que en principio sí estuvieron en la Secretaría de Innovación Digital. Muy bien, ¿qué pasó entonces con el Colegio Lemón, María Andrea? Mire, en el Colegio Alemán ayer estábamos hablando acerca de esta polémica que suscitó un grupo de padres de familia, quien estaría redactando una carta para enviarla a la institución pidiendo que no aceptaran a las hijas del alcalde Daniel Quintero y a la primera dama, la señora Diana Osorio. Pues bien, la Embajada de Alemania y también la institución educativa, lo mismo que el Consejo de Padres, pues ya se pronunciaron y rechazaron esta situación. A través de su cuenta oficial de Twitter, el embajador de Alemania en Colombia, abro comillas, con orgullo comparto la declaración del Colegio de Medellín, donde rechaza carta que lo insta a excluir niños por inconformidad con su padre, personalidad política. Invito a leer este comunicado del colegio que aboga por la tolerancia y el pluralismo distintivos, además de todos los colegios en Alemania. Mire que la carta, Nacho, es bien interesante porque pues, la carta lo que está diciendo es que ellos son una institución educativa que es colombiana, que es avalada por el gobierno alemán y que ellos como organización siempre están abiertos al diálogo y dicen lo siguiente, abro comillas, les recordamos que ante cualquier inquietud pueden comunicarse con ellos directamente. Es decir, que esta comunicación que empezó a rodar a través de los padres de familia
que estaban instando para que otros familiares se sumaran y no admitieran a las niñas del colegio, pues no es una carta que haya sido emitida por ellos. No obstante, rechazan este tipo de cartas. Recordemos que esta carta también se une a una que circuló ayer de estudiantes y egresados de la institución, donde dice que pues es reprochable que puedan involucrar a unas niñas que apenas tienen, digamos, conocimiento de lo que está sucediendo. Bueno, Nacho, pero sigamos. ¿sabe que finalmente se reprocha obviamente la actitud de los padres? Pero ¿qué le está pasando en últimas al alcalde suspendido Quintero? Uno cosecha lo que siembra y él está cosechando odio, rabia, peleas. Eso es lo que está cosechando. Eso es lo mejor, eso es lo que ha cultivado. O sea, eso es lo que está cosechando. Ese tipo de hechos contra los niños, o sea... Pero eso parece una Por eso, justificación, es José. reprochable, pero desafortunadamente lo que se cultiva es lo que se cosecha. Y eso fue lo que él cultivó. Hombre, dan de baja Matamba, temido. Recuerden, Nacho, que la historia de Matamba fue este hombre pues del Clan del Golfo que se voló una cárcel acá en Colombia hace exactamente, eso fue comenzando este año. Ustedes ahí lo pueden ver, que de acuerdo a algunas declaraciones, pues habría comprado varios guardas de seguridad para que permitieran su salida, se disfrazó con un uniforme de un guarda del IMPEC y pues hoy en horas de la mañana el presidente de la República, Iván Duque, confirmó que Ailes Matamba había sido dado de baja por la policía en un operativo especial y entregó algunos detalles. Esto dijo el presidente de la República. Un criminal, una rata de alcantarilla también, miembro de del Clan del Golfo, que pretendió burlarse de este país, burlarse de las autoridades, burlarse de la justicia. Y hoy fue dado de baja cuando intentó además agredir a la fuerza pública, atacarla. Entonces murió en ese combate. Y estos criminales del Clan del Golfo van a seguir cayendo. Vamos a ir liberando al país de todos estos símbolos del mal. Cada vez que caiga un símbolo del mal, triunfa el Estado colombiano. Esta sección es patrocinada por la Lotería de Medellín. Juega todos los viernes. ¿Qué significa apostar legal? Apostar legal es tener la certeza de que puedes cobrar tus premios y cumplir todos tus sueños. Apuesta en puntos autorizados. Apuesta legal por la salud. Lotería de Medellín. Esta sección es patrocinada por la Lotería de Medellín. Juega todos los viernes. Óigame, don José, y entonces Shakira se enredó su vida en España. Sí, Nacho. Por fraude fiscal, al parecer podría ir a juicio, sería por la evasión de 14,5 millones de euros. Una investigación que tiene concretamente, Nacho, su residencia fiscal entre los años 2012, 2013 y 2014. Sostienen los jueces de Shakira que durante esos años su residencia era Bahamas. Sostiene el fisco español que, por el contrario, su residencia fue España, porque en esos años ella vivió en uno 243 días, en el otro 212 y en el otro 244 días. Y para tener como residencia fiscal ese sitio hay que estar más de 183 días por año. Y por eso habría dejado, habría evadido, vuelvo y le digo, 14,5 millones de euros. Ese sería el tamaño del fraude. Recuerde que en España son muy juiciosos con ese tema y cada rato, hasta el rey. Sí, Rey, señor, actores, famosos, cantantes, futbolistas y demás, se puede enredar Shakira, aunque dicen que ella tiene consignado ese dinero y que podría llegar a algún acuerdo antes de, de que empiece el juicio. Sí, no, pero usted está revirando todas, entonces yo ya lo miro a usted, a ver qué va a decir, qué opina. Las económicas se la dejo a José. No, ¿Justo o injusto? Si está evadiendo, tiene que pagar. Listo, entonces vámonos con EPM. Entonces, usted va a estar el primero Con allá, EPM, sí, el señor. 1 de junio. Usted Sí, tiene que estar Nacho, allá porque yo- va a estar como Yo emocionante. no sé si me va a tocar reservar silla ya en el Sí, Consejo de Medellín. porque me están diciendo que parece ser que va a ir una gran cantidad de personas, seguidores de Daniel Quintero, a esta apertura a la que no sabemos si el actual alcalde interino estará abriendo esta nueva etapa de sesión. Entonces ahí va a estar la cosa como para alquilar balcón. Muchos Pues me han sí. dicho que de pronto algunos concejales están pensando que si llega el actual alcalde, se paran y se van y se dejan eso ahí. Veremos si hay arengas, bulla, está para alquilar balcón. Pero al otro día del inicio de sesiones se va a tratar un tema bien interesante. La venta de las acciones que tiene EPM sobre UNE.
Esta historia la hemos contado ampliamente, pero nunca sobra hacer un recuento rápido, Nacho, para que me permita. Mire, recordemos que desde el año pasado en el Consejo de Medellín, el alcalde Daniel Quintero Calle, ahora suspendido, y el secretario de Hacienda, pues pasaron una propuesta al Consejo para que les permitiera vender las acciones que EPM tiene sobre Tigo Une. Todo, digamos que desde la mitad del año pasado, desde junio hasta diciembre, se vino en este debate, no se llegó a nada porque se quería saber cuál era el valor de las acciones, si era viable o no venderlo. Pues finalmente, en febrero de este año se dio a conocer que las acciones estarían avaladas entre 2.3 y 2.8 billones de pesos. No obstante, la comisión primera, que está integrada por el concejal proponente, que en este caso es el señor Babington, se me va el apellido, Flores. Gracias, Babington Flores, pues también estaba conformada por el señor Daniel Duque, Simón Molina, Sebastián López, Simón Pérez, Carlos Mario Romero y la señora Aura Marleni Arcila. Ellos son los que deberán definir, con el conocimiento de cuánto valen las acciones, si definitivamente aprueban en esta comisión primera o no la venta de las acciones. Recordemos que el alcalde ahora suspendido, Daniel Quintero, pues ha estado ahí insistente para que le aprueben esta venta. Otra situación pasa, Nacho, y es que pues el Consejo de Medellín le envió una carta al señor Marcelo Cataldo, que es el CEO de Tigo Une, para que les confirmara si había la posibilidad, si cabría la posibilidad que entre EPM y Tigo Une pues pudieran negociar el plazo de salida que tiene EPM sobre esta negociación. Recordemos que este negocio se hizo en el año 2013 y hay una cláusula de salida que se vence el próximo mes de agosto del año 2024. Pero, ¿por qué es necesario que en este momento se defina si se vende o no, sabiendo que la salida es en 2024? Porque vender esas acciones no es tan fácil y porque a 2024, justamente en agosto, si ahora deciden vender, justo en esa fecha ya deberían entonces estar vendidas. Sino que hay una tormenta política sobre esto, Nacho, por lo que usted menciona, y es que si el alcalde interino, Juan Camilo Restrepo, sigue en el encargo, por supuesto él tendrá que instalar las sesiones ordinarias el próximo 1 de junio y no sabremos entonces cuál será la instrucción de él, si va en la misma línea o en contravía de la instrucción del alcalde Daniel Quintero. Por aquí me confirman, la inspección fue realizada, a ver, me pongo las gafas, en la Secretaría de Innovación y Tecnología, y precisamente esta secretaría fue la que recibió e implementó, continuó con la implementación de la plataforma Medellín Me Cuida. Están haciendo... Recordemos que aquí tuvimos, Nacho, al secretario de esa cartera. Innovación digital. Hace unas 3 semanas y él nos estaba contando precisamente sobre esto, pero también sobre, digamos, algunos escándalos en los que se había envuelto, porque él venía de estar en una estancia muy larga fuera del país, él nos contó que era ingeniero, pero también hay algunas investigaciones donde dice pues que estaría trasladando contratos, presuntamente, pues, a otras empresas. No es un allanamiento, es una inspección judicial la que se está realizando. Coordinador apoya a los emprendedores. No, José, simplemente... Bueno, y vamos entonces a mirar ahora a don Robert N.G. Henao, y él nos va a hablar, a ver, tengo que, la economía de Colombia no está mal. Repitan conmigo, no estamos tan mal. Justo en un momento trascendental, a menos de un mes para las elecciones que van a decidir el futuro de nuestro país y ojalá tan solo el futuro para los próximos 4 años, ha calado en la mayor parte de los incautos y fanáticos de una orilla del espectro ideológico el discurso de que estamos mal. Realmente no estamos tan mal. Ya quisiera una economía estar mal con los resultados que ha venido obteniendo Colombia, no solamente a lo largo del año 2021, sino también en lo que llevamos del 2022. Ya quisiera una economía estar tan mal, con cerca de 41.224 millones de dólares vendidos al resto del mundo, con un crecimiento en esa tasa de exportaciones de más del 37% frente a lo que se exportó en el año 2020 y lo más interesante,
un crecimiento del 4.4% frente a las exportaciones que se tuvieron en el año 2019, que vale la pena recordar, fue el año en el que Colombia, tras casi una década de secundar a las economías de Chile y de Perú, fuimos durante ese 2019 la economía más dinámica de toda América Latina y de toda la región. Ya quisiera una economía estar mal, con una tasa de crecimiento del 10.6%, ubicándose como la más importante de América Latina y la tercera con mejor desempeño en el mundo. Ya quisiera una economía estar tan mal para que sucedieran los hechos que han acontecido durante el mes de abril de 2022, en donde un reconocido influencer gastronómico logró que en 20 ciudades del país se vendieran algo más de 2 millones de hamburguesas, generando ingresos para el sector restaurador de 40.000 millones de pesos. O la situación que vivimos cada fin de semana, cuando en las diferentes ciudades del país contamos con eventos culturales, de entretenimiento de primera categoría. Basta recordar lo que pasó en Medellín con el concierto de Maluma, con grandes artistas invitados como Madonna, en donde se generó un derrame económico de más de 15 millones de dólares para la ciudad y una ocupación hotelera del 95%. Si bien hay desafíos y retos en materia de educación, gasto social, equidad y resolución de los problemas fiscales, no estamos realmente tan mal. Ahí sí vale la pena citar al escritor irlandés Edmund Burke, el cual decía que para que el mal triunfe, lo único que hay que hacer es que los buenos no hagamos nada. Y entre otras, ¿qué pasó con Nubank? Nacho, Nubank va a empezar a cotizarse en la Bolsa de Valores de Colombia a partir del 31 de este mes. Estamos hablando del día martes. Es muy importante, recordemos que el señor David Vélez es el segundo hombre más rico de Colombia, que la valoración de Nubank está por los 41.500 millones de dólares y sobre todo más importante que para Nubank es obviamente para la Bolsa de Valores de nuestro país, donde en muchas ocasiones se ha criticado porque son muy pocas las acciones, de poca bursatilidad, y esta es una compañía que recordemos desde el año pasado ya llegó a la Bolsa de Nueva York y le puede dar cierto dinamismo a la Bolsa de Valores de nuestro país, entendiendo que es uno de esos unicornios, de esos bancos digitales. Dicen que está dentro de los 50 bancos digitales más grandes, dentro de los 50 bancos más grandes del mundo. Esto es importante, así se empieza a mover el mercado de valores, que obviamente lo ha movido últimamente el señor Gilinski con las sopas. Quizás quienes han vendido las sopas de Gilinski se animen a comprar en Nubank. Vamos con las tres, no muy buenas de Uber. 17 perritos, un bebé y un norteamericano que pierde un reloj bastante costoso. Nacho, comencemos por la historia más triste, que me parece más trágica. Tiene que ver con un bebé nuevamente. ¿Hace cuánto, Nacho, reportaba? Hace 2 semanas, 3 semanas, usted reportó un niño ahogado en un balde. Y la historia se repite. No, es menos. Esta vez, Nacho, en el barrio Nueva Jerusalén, de allí del municipio de Bello, donde un bebé de tan solo 18 meses, pues perdió la vida. Sus padres se distrajeron y este pequeño, pues Nacho, cayó en una bañera, al interior de una bañera, y allí pues perdió la vida. Lo llevaron de manera inmediata a un centro de salud allí en el 12 de octubre. Le realizaron pues una reanimación, pero lamentablemente el bebé no volvió en sí y allí perdió la vida, murió. La otra, Nacho, que usted comenta es de 18 perritos que murieron en un incendio que se presentó en el municipio de Río Negro, en un criadero pues de estos animales. Allí al parecer habría sido un cortocircuito el responsable de haber ocasionado la muerte de estos 18 perritos, pero escuchemos lo que nos dicen también las autoridades ambientales sobre este caso. En el municipio de Río Negro se presenta un incendio en horas de la madrugada en un zoocriadero canino, donde son afectados 18 perros, los cuales fueron hallados incinerados en el canil en el que se encontraban. En atención a la emergencia, hace presencia en el lugar la Policía Ambiental y personal de bomberos con el fin de verificar los hechos ocurridos, donde se pudo evidenciar que los hechos se presentaron por una falla eléctrica. Es así como al propietario del establecimiento se le impone un comparendo.
Y la tercera historia, Nacho, tiene que ver con una serie de atracos que vienen sucediendo. El comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, el general Javier Martín, conversamos con él en horas de la mañana y le preguntamos por qué el día de ayer ocurrieron dos casos muy similares en el sector del Poblado. Dos ciudadanos extranjeros que llegaban al aeropuerto y llegando a su lugar de destino en el barrio del Poblado, pues eran víctimas de atracos. Una mujer a quien le quitaron 4 millones de pesos y a este ciudadano, pues que el monto es muy elevado porque llegando, Nacho, allí a la calle 12 Sur con 40A, barrio del Poblado, pues le quitaron, Nacho, un reloj Rolex evaluado en cerca de 300 millones de pesos, bastante costoso. Hombres en una motocicleta lo intimidaron con pues allí un arma y este ciudadano norteamericano entregó pues allí sus pertenencias. ¿Qué está pasando? El comandante de la policía nos explica. Se nos han presentado ya algunos casos precisamente donde los delincuentes, digamos que tienen el modus operandi, le hacen seguimiento desde que salen del aeropuerto a las víctimas y las atracan pues en ese trayecto. Inclusive han sido unos atracados antes de ingresar al área metropolitana. Nosotros estamos haciendo un trabajo coordinado con la unidad policial del departamento de Antioquia para mirar, tenemos también algunas investigaciones, unos avances con nuestra Policía Judicial de Inteligencia y esperamos que prontamente puedan responder. Son varios los casos que se han presentado, somos conscientes de eso. Y enseguida estaremos con nuestra super invitada, la doctora Mónica Aguila. Ella va a seguir estando aquí bastante porque habla bien interesante. Para cerrar este bloque, don José, pues son dos cositas antes de cerrarla. Primero, creo que una baja en el Nacional impresionante. Enseguida tiramos las 2 de Andrés, que las bajó. Ya son las 3 de las 2 de Andrés. Sí, pero Finalco propone adelantar el Día del Padre. Muy bueno, así más regalito antes de tiempo. Me gusta. Sí, Nacho, porque recuerde que el Día del Padre vendría cayendo el domingo 19, segunda vuelta presidencial. Entonces, obviamente, para que no se pierda la jornada y la celebración y la tercera fecha más importante para el comercio, ellos proponen adelantar 8 días la celebración del Día del Padre. Eso muy de la mano de otros gremios gastronómicos y de licares que proponen eso, pero si quiere vamos a la directora ejecutiva de FENALCO en Antioquia. Desde FENALCO Antioquia nos unimos a Tour Gastronómico y a Sobares, nuestros gremios colegas en Antioquia, para promover la celebración del Día del Padre el próximo 12 de junio, entendiendo que se puede dar una eventual segunda vuelta, que sería el 19 de junio, el fin de semana en el que siempre se celebra esta fecha tan importante. La tercera fecha comercial más importante del año, después de la temporada navideña y el Día de la Madre, es por supuesto el Día del Padre. Una fecha sumamente importante no solo para la gente, para celebrar a su papá, sino también para el comercio, para las empresas de distintos sectores económicos. El INDER de Medellín anunció que por estas razones no habilitará la ciclovía este fin de semana en Medellín. Normalmente en las ciclovías estamos en una articulación interinstitucional, ejemplo de la Secretaría de Seguridad, Secretaría de Movilidad. Por la coyuntura de las elecciones, muchos de los policías, muchos de los agentes de tránsito estarán en función de esta logística, por lo que se nos imposibilita la prestación del servicio, el cuidado de los ciudadanos, el cuidado del tránsito. Tampoco estarán disponibles estos escenarios deportivos. Tampoco habilitaremos la bolera ni las piscinas. Los demás escenarios, junto con la pista Juan Pablo II, estarán habilitados para el disfrute y práctica libre de todos los ciudadanos. La oferta de estos servicios se normalizará el 31 de mayo, con puntos, programas y horarios tradicionales. La colombiana Camila Osorio se resiste a salir del Roland Garros en la modalidad de dobles, al lado de la rumana Irina Begu. Ganó y avanzó a la siguiente ronda. La pareja colombo-rumana derrotó a la dupla compuesta por la japonesa Chuku Oyama y a la taiwanesa Hao Chin-chan, con parciales de 6-3 y 7-5 en dobles femeninos, convirtiéndose en el primer triunfo de la cucuteña en esta modalidad en un gran slam. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. ¿Fue calificado con un porcentaje de pérdida de capacidad de origen laboral? En Tu Futuro Abogados le ayudamos a obtener la indemnización plena de perjuicios que debe pagar el empleador. Consúltenos 310-665-8193.
Don José Gil, me llegó esta denuncia y yo quiero que rueden imágenes porque realmente lo que está pasando en el oriente antioqueño ya tiene preocupados a muchas personas. El caos vehicular se está comportando de una manera dramática, en especial los fines de semana y con este crecimiento. Mire, esta es la glorieta del aeropuerto y esos carros están haciendo fila para seguir derecho para Llano Grande. Esto ya no es de una horita, no, esto ya se volvió algo recurrente. Y entonces me manda el televidente esto y me dice, mire Nacho lo que está pasando. Por cierto, glorieta gigante, una glorieta inmensa. Y entonces mire, el tráfico se va despacio, hasta que miren dónde se encuentra eso. Estamos haciendo vías que supuestamente deben ser vías viables, ¿sí? Hasta que llega usted al punto que es. ¿Y cuál es el punto que es? Les dio por colocar resaltos en todas las vías. Aquí como que no tenemos otra solución. Entonces está haciendo que realmente el tráfico de una vía que fluía muy bien, miren lo que terminó. Y ahí va a ver usted que el vehículo pasa pues por el resalto y miren el tamaño del resalto. Y a falta de uno son dos. Claro, ahí está el Hospital San Vicente Fundación y todo eso. Sí, eso iba a decir Nacho. Lo que pasa es que sí es necesario ese resalto ahí. No, entonces mire el resalto. ¿Qué está haciendo usted? Detener todo el tráfico. Lo que está haciendo es generar más contaminación, está generando una cantidad de trauma. Y mire, a falta de uno son dos. Listo, estoy de acuerdo con los pasos, las cebras, los peatonales. ¿Será que en una vía de estas grandes, entonces vamos a hacer eso? Entonces en las doble calzadas y en las 4G vamos a poner cebras y vamos a poner policía, cosas, no son vías que tienen que tener una movilidad distinta. Pero es que esa vía ya debería ser doble calzada. No, eso en cada sentido. Y ponga la doble calzada y le van a poner resaltos y esto. Pero yo ahí estoy con María Andrea, es un hospital, Nacho, eso sí debería tener una... Pero para el otro lado del hospital, ¿qué hay? Entonces ya resulta que los puentes peatonales están mandados a recoger. Por eso, y los resaltos no. Bueno, ¿para qué nos mostró esas imágenes? No, señores, ahí dejo la denuncia. La pregunta es un peatón que va para la clínica, entonces ¿cómo hace para cruzar? Sí, señor, pero es que pero vuelve y juega. Sí, pero los concesionarios, ¿será que están yendo por la vía rápida? Es más barato poner un resalto que hacer un puente peatonal o hacer un deprimido. Y llegó el momento de exigirles a esto, así como a usted le piden una revisión técnico-mecánica a su carro, deberíamos pedir una revisión, yo no sé si se llamaría técnico-mecánica, pero una revisión de las vías. ¿Realmente son viables? Es preocupante, sí, a eso también se le debería exigir. Doctora Mónica Aguilar, ¿cómo me le va? Buenas tardes, Nacho, un saludo muy especial para todos. Bueno, ayer la tuvimos y desafortunadamente pues teníamos varios invitados y no pudimos hablar ampliamente con usted. Hicimos pues un análisis muy por encima de algunas propuestas de don Rodolfo y del señor Fajardo. Sí, señor. Yo me quisiera quedar en el señor Rodolfo Hernández, dado que las encuestas no le están ayudando a esos otros candidatos y están muy por debajo. ¿Usted qué resaltaría? Y nos quedó faltando de hablar de Rodolfo, ¿qué? Salud. Salud. Bueno, como dijimos la sesión anterior donde tuvimos ese encuentro apretado, el eje medular de la propuesta de Rodolfo, que además pues fue noticia hoy por un comentario de los que sabe hacer con respecto a la esposa, no sé si la lo vieron. señora es para que se quede en la casa, Exacto. No tiene por qué irse a meter allá, que me deje trabajar y yo voy haciendo mis cosas, o sea, y eso lo vuelven viral porque aquí lo acomodan para todos claro, lados. Pero o sea, que es machista. No necesariamente. Porque mire que ya, ¿en qué pararon las primeras damas? Ya no se debe hablar de primera dama. Son gestoras, porque eso de primera dama es algo que va en contra. Sí, José, es que están acomodando todo el discurso para donde les da la gana. Exactamente, y ahí hay un elemento muy importante. No necesariamente es machismo. Cuando desarrolla la idea, Rodolfo, me parece que tiene mucha coherencia con lo que él denomina su proyecto político de cero corrupción. Porque él dice, yo para qué voy a generar un gasto en cabeza de la primera dama. Es decir, lo que ella tenga para decir, para opinar, pues me lo puede decir a mí, sin que eso implique que tiene que tener una dependencia, y dice con cierta, digamos nosotros que lo hemos vivido, con cierta sensatez, que el que resultó electo fue él, no la señora. Y hemos visto que las mujeres empiezan a tener un rol distinto que en muchas oportunidades genera cierto tipo de reacciones. Entonces, claro, si tomamos aislado el comentario, probablemente diríamos lo que tú estás opinando, José, pero fíjate que si leemos como el contexto de la noticia, tal vez entendamos que viene muy acorde con lo que Rodolfo ha venido desarrollando desde el primer momento en que decidió lanzarse pues al ruedo. Con el tema de educación, que fue lo último que hablamos, hablaba de la condonación de los créditos del ICETEX, es una propuesta interesante.
Y hay un tema en educación con Rodolfo que es significativo y tiene que ver con el fortalecimiento de la tríada universidad, Estado, empresa. Porque ellos sostienen que si nosotros garantizamos el surgimiento de nuevos emprendimientos, entonces es posible que la educación tenga un impacto mayor. Como lo decíamos ayer, y creo que Nacho en ese sentido ha sido bastante categórico, es continuar un proyecto que ya existe. Esa relación, esa tríada ha sido muy funcional y ha permitido sin lugar a dudas tener grandes resultados. Un tema novedoso con el tema de educación con Rodolfo tiene que ver con la investigación científica. Él dice que es importante hacer investigación científica a efectos de conseguir patentes, ¿cierto? Entonces eso va a tener pues una generación de innovación y de conocimiento específico. Eso tiene que ver fundamentalmente con salud, con educación. Con el tema de salud, pues volvemos a lo mismo. Creo que, y hoy vamos a tratar de establecer esa diferencia, podríamos clasificar los 4 grandes aspirantes a la Casa de Nariño, digo grandes aspirantes, y solo 4 en el sentido de la propuesta que hace Nacho por intención de voto en encuesta, porque realmente son 6, ¿cierto?, los que están en la carrera. Con respecto al cambio, hay unos que van en contra de muchas instituciones, hay otros que simplemente creen que deben ser reformadas. Creo que Rodolfo Hernández en el tema de salud hace parte del grupo que entiende que deben ser reformadas las que existen, que es necesario garantizar el pago oportuno a todos los prestadores del servicio de salud, porque ello entonces va a implicar una mejor calidad del servicio. Hay un tema importante que creo que vamos a desarrollar. Cuando hablemos de salud y de los proyectos políticos de salud, tenemos que diferenciar una cosa. Lo primero tiene que ver con la cobertura, que advierto mi posición en ese particular. Colombia en este momento ese tema lo tiene claro, el tema de cobertura, la universalidad del servicio está claro. Aquí ya no tenemos que preocuparnos de eso, tenemos que preocuparnos de la calidad en el servicio, son elementos completamente distintos y eso vamos a ver que cada uno de los candidatos a partir de su posición pues lo va a desarrollar. En ese orden de ideas, Rodolfo propone aumentar la capacidad de atención permitiendo el desplazamiento de la oferta de salud a distintas partes del territorio, ¿de acuerdo? Porque también es cierto que hay muchos lugares en los que realmente ese tema del acceso a la prestación del servicio de calidad es bastante difícil. Digamos que grosso modo son las ideas que Rodolfo presenta en torno a temas de salud. Realizables en el sentido que hacen parte de una estructura que ya está funcionando en el país. Simplemente hay que adecuar ciertas realidades porque es claro que son sistemas que cada vez presentan retos distintos. Ya que hablamos de salud en Rodolfo, pensaría yo que por ahí podríamos empezar con los otros 2 candidatos que no hemos arrancado. O sea, con la propuesta en salud de Federico y la propuesta en salud de Gustavo Petro. Bueno, ¿por cuál quiere arrancar? Yo le tengo otra propuesta. Sí, claro, dígame. Y la propuesta tiene que ver con que empecemos a analizar con detalle estos 2 planes de gobierno, porque son, yo creo que el programa de hoy estaba como cuando van a hacer el lanzamiento de una película, que hay una campaña de expectativa. Claro, es que Gustavo Petro y Federico Gutiérrez son los que han venido liderando la intención de voto, entonces creo que es interesante tratar de consolidar un poco la estructura de sus planes. Y partiendo de un concepto básico ahí que es realmente quien ha venido tirando propuestas a diestra y siniestra ha sido el candidato Petro, y no desde hace 2 días. Desde el año pasado ha consolidado una gran cantidad de propuestas. ¿Cómo entender todo eso? O sea, aquí parece ser que el candidato Petro tiene soluciones para todo y conoce todos los medios. ¿Por dónde podemos arrancar ahí ese análisis? Mire, lo primero que uno hace es sentarse, abrir ambos planes y encontrar 2 realidades. Y son realidades que aquí las tengo textuales porque me parece significativo. Cuando usted empieza a leer el plan de Gustavo Petro, que se denomina Colombia, Potencia Mundial de la Vida, ayer mencionábamos que los planes de gobierno para efectos de recordación tienen un nombre, Colombia, Potencia Mundial para la Vida, ya allí trae implícitas ciertas declaraciones. Leemos lo siguiente: llegó la hora de cambiar. Colombia será potencia mundial de la vida mediante un pacto histórico que de manera urgente concrete un nuevo contrato social para el buen vivir y el vivir sabroso con todas las diversidades de la nación. Y continúa. Elementos fundamentales. Nos está hablando de cambiar
y de concretar un nuevo pacto, ¿cierto? Cuando hablamos en términos técnicos de concretar un nuevo pacto, por lo menos a partir del siglo XIX, ello se traduce, el pacto, en la positivización del mismo. Y la positivización se hace mediante la Constitución. O sea que eso implicaría un cambio o una reforma a la Constitución. Ahí ya nos está dando una idea, ¿cierto? Un primer elemento de reflexión. Cuando vamos, repito, es el primer párrafo, está a disposición de todos los televidentes. Es muy bueno que uno haga el ejercicio, no como el manual de instrucciones de Nacho que lo votamos, pues miremos, porque aquí hay unas declaraciones significativas que tendríamos que reflexionar. O sea, una Asamblea Nacional Constituyente, en otras palabras. Ese es el camino. Ese es el camino para modificar la Constitución. Es una de las vías. Parte de un asunto que habría que buscarlo más, es que de pronto la propuesta de Petro lo que pretende es refundar a Colombia. Llegó la hora de cambiar, es decir, sí. Vamos, pero esperen que eso no... Pero que candidato no ha hablado del cambio, ¿no? Claro, es que, mire... Pero no es refundar. Pero esperen un momento. No lo dice. Vamos es una más allá. interpretación de la profesora. Ustedes recuerdan cuando estábamos por allá hace unos años hablando de paz, ¿cierto? Hombre, ¿quién no quiere conseguir la paz? Yo creo que eso es un lugar común para todos. Entonces, a partir de ese lugar común empiezan a suscitarse interpretaciones que radicalizan. ¿Qué hay de común denominador en todos estos planes de gobierno? La idea de cambio, como bien lo menciona María Andrea. ¿Cuál es el cambio? El cambio es, a partir de lo que tengo, mejoro, opción 1, o empiezo de cero. ¿De acuerdo? Empiezo... Mira, yo en este punto no adjetivizo porque creo que vamos a ver elementos para que cada quien haga un juicio. Con elementos que son muy puntuales. Advierto, nosotros llevamos más de 200 años de vida republicana. Sí. Y somos una de las democracias hoy más firmes de América Latina. Y creo que eso tiene que tener un peso significativo. Cuando empezamos a leer a Federico Gutiérrez, cuyo plan de gobierno se denomina Colombia, un país en orden y con oportunidades, dice, solo quien construye sobre lo construido avanza más y mejor. Diametralmente opuestas las dos afirmaciones. Entonces, lo primero que yo me pregunto es, estamos hablando de planes de gobierno que no tienen plan en sí mismo, sino, como dice Nacho, una lista de programas, de propuestas, es decir, no existe un proyecto político de Estado, sino que hay una suerte de planes, propuestas que vienen lanzándose al aire, o estamos frente a unos planes con un proyecto político que en lo que realmente refiere es a una idea de Estado. Una idea de Estado que supone un cambio radical en lo que somos o una adecuación a lo que tenemos en procura, obviamente, de mejorar. Ahí es como el primer asunto. Entonces, teniendo como esa reflexión inicial, empecemos a decantar uno a uno los elementos. Profesora, yo le quiero preguntar ahí algo, porque usted ayer nos mencionaba una situación que llamaba la atención. Cuando hablaba del programa, sin ahondar en este candidato, John Milton Rodríguez, cuando decía que era muy fiel a su partido. Sin embargo, estos dos, o los demás candidatos, eran como un salpicón de todo. Si estamos enmarcando a Gustavo Petro en la izquierda y a Federico Gutiérrez hacia la derecha, digamos que dentro de lo que usted ha analizado, ¿estos planes de gobierno van alineados con estas líneas ideológicas o también tienen un salpicón como de todo? María Andrea, ojalá pudiésemos hacer la categorización que tú me estás planteando, porque eso implicaría la existencia de un sistema de partidos que identificase ideológicamente el elector. Sí. Nosotros hace mucho tiempo hemos perdido esa identidad partidista, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Como hablábamos en la conversación de ayer, estamos en la dinámica de los atrapatodos, ¿de acuerdo? ¿Eso qué va a significar? Pues que vamos a encontrar planes de gobierno donde hablan de muchos elementos. Se justifican en la existencia de la pluralidad, que todos somos distintos, que demandamos realidades específicas. Eso es cierto, pero también es cierto que el elector demanda una identidad ideológica con quien lo va a representar. Porque creo que hablábamos con José de ese tema. Finalmente se está tratando de personalismos, no de proyectos políticos de Estado, ¿cierto? Entonces es un individuo que encarna bajo el entendimiento del ciudadano ciertas características que le generan confianza, porque en el fondo, y eso es muy importante que tengamos en cuenta, lo que hacemos cuando votamos es un voto de confianza. Yo le creo a usted para que usted me represente, para que usted tome decisiones.
Entonces, lo que tú dices, María Andrea, yo creo que lo que evidencia es un reto que tiene nuestro sistema democrático. Pero tranquilos, no es un reto que sea exclusivo de Colombia. Los sistemas democráticos vienen pasando por esas complejidades, de modo que catalogar de ese modo los planes creo que nos pondría en calzas prietas. Profe, yo tengo una inquietud, ya como haciendo un paréntesis dentro de este análisis de los planes de gobierno. Esto no lo o sea, los planes de gobierno los aprueban una vez ya están allí, ya está el presidente, el alcalde, el gobernador, pues allí en su cargo. No deberían ser aprobados antes de, porque es que llegan allá y entonces ya pueden modificar y ya le pasan otra cosa al Congreso o al Consejo o a la Asamblea. Claro, vea, hay que diferenciar una cosa, es un error común. Una cosa es el plan del alcalde y el gobernador y otra el que presenta el presidente de la República. Esto es supremamente importante. El plan de gobierno de alcalde y de gobernador es un requisito de inscripción para la candidatura. Es decir, ese es y por ese vota el ciudadano, ¿de acuerdo? Si el gobernador o el alcalde es infiel a lo allí escrito, a lo allí consagrado, entonces se activa un mecanismo de participación ciudadana que se denomina revocatoria del mandato, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿En qué se sustenta la revocatoria del mandato? En lo que se denomina el voto programático. Yo voté por ese programa. Un poco tratando de quitar ese personalismo que nos ha costado mucho en la historia política de nuestro país. Esa misma dinámica no funge en las elecciones de presidente. No es requisito para inscribir candidatura a presidencia de la República el plan de gobierno. ¿Esto qué es? Que pueden presentarlo o no. Pero dado que es la visión que el candidato tiene del país, es necesario para que el elector entienda cuáles son las ideas que él va a desarrollar. ¿Que pueden presentarse cambios? Por supuesto, porque todo esto tiene que sustentarse en un plan de desarrollo, ¿cierto? Y ese plan tiene unos trámites al interior de la estructura del Estado, porque ese es otro tema que hay que tener claro. Nosotros nos fundamentamos en instituciones. Si bien el presidente de la República es muy importante, él no hace lo que a bien tenga. Es decir, él tiene sus funciones establecidas en la Constitución y también están reglamentadas. Entonces es posible que estos planes de gobierno obedezcan cierto tipo de modificaciones cuando se llega al ejercicio del cargo. Ahí hay una diferencia clara. Y no tendríamos los ciudadanos, como ocurre con alcalde y gobernador, la posibilidad de decir, vámonos para revocatoria del mandato porque me faltaste al plan de gobierno. Sí. Bueno, vámonos entonces. ¿Qué le llamó la atención de los planes de Federico y de los planes del candidato Petro? Vamos a tratar los mismos temas, si les parece. Salud, educación, economía y seguridad. Sí. ¿Con qué quieren que empecemos? Con que todos salud, son muy buenos. Que ya lo tocamos con Rodolfo. Bien. Para arrancar con estos acorde al tema que ya se tocó con Bueno, Rodolfo. El tema de salud a ver qué tan distantes son. Mucho, mucho. O sea, vamos a encontrar unos planes donde hay muchas diferencias. Cuando analizamos el plan de Federico con respecto al tema de salud, encontramos un presupuesto que supone poner al usuario en el centro del sistema, ¿de acuerdo? Partimos, y creo que en eso es clara esa campaña, reconociendo la universalidad en la prestación del servicio de salud, pero además enfatiza en los retos que tiene el sistema de salud en el estado actual. Es importante recalcar que para la propuesta de salud del candidato Federico es importante recalcar la calidad y la satisfacción del servicio del ciudadano. Entonces él propone que se eliminen trámites innecesarios, que se accedan a mecanismos virtuales para temas de historia clínica, es decir, que todas las filas que nosotros vemos cuando pasamos por un centro comercial que hay muy cerca, donde suelen ser autorizaciones, se eliminen porque eso va a implicar darle cierta calidad a la prestación del servicio. Recalca también en este plan la importancia de la legitimidad y de la transparencia en el sistema. Para nadie es un secreto que el sector salud se ha visto inmerso en cuestiones de corrupción grande en cuanto a la administración de los recursos que tienen quienes están insertos en el sistema. Entonces, establece
propone que haya una implementación de una serie de trámites y una plataforma parecida a la de contratación, donde todos tenemos acceso, pero que sea exclusivamente de salud. Entonces, es como tratar de eliminar los trámites innecesarios de manera que sí sea el ciudadano, el usuario realmente el centro del sistema y no que el sistema actúe como un enemigo de él. Eso es fundamentalmente lo que plantea Federico. Repito, no parte de la idea de reestructurar, no, simplemente intervenir aquellos elementos que en aras de la calidad del acceso a la salud es necesario evaluar. Por el lado del candidato Gustavo Petro, pues él es más aventurero a la hora de proponer un sistema de salud, porque él sí establece que es necesario crear un sistema único de salud pública. Probablemente la propuesta del candidato Petro en temas de salud ha sido ampliamente criticada justamente por el sector salud, que ha visto en ella pues como una suerte de salto al vacío. La propuesta tiene que ver con, vamos a crear un sistema único, ¿cierto?, donde sean los consejos territoriales y los territorios indígenas quienes tomen la mayor parte de las decisiones, ¿cierto? También vamos a crear un fondo único de salud y obviamente con una connotación bastante importante del poder estatal, donde los privados van a ir desapareciendo paulatinamente, ¿cierto? Entonces es un sistema único estatal fuerte que garantiza la seguridad en salud de todos los asociados al sistema. Volver al IS sería, al Instituto de Seguros Sociales en su momento. Nacho, claro, ¿y qué sucedió? ¿Y por qué los privados? ¿Y por qué surgió el asunto de las EPS? ¿Qué ocurrió? Que el Estado no fue capaz. Del Instituto de Seguros Sociales. O sea que él está proponiendo que el acceso a la salud no dependa de la capacidad económica del ciudadano, sino que todos estén en igualdad de condiciones. Pero es que no depende en este estricto sentido, porque tenemos cobertura. Estoy diciendo así lo dice el programa, que no dependa de la es una falacia en el proyecto de salud, porque sí, entonces vamos a igualar. ¿Qué vamos a igualar si el tema fundamental de la cobertura ya lo tenemos claro? Tenemos que mirar es cómo hay calidad incluso para los de régimen subsidiado, que son muchos. Y miren que hay una realidad que quienes estamos pues como en la calle con gente nos damos cuenta que muchas veces las personas prefieren permanecer en el CISBEN, en el régimen subsidiado, ¿cierto? Porque realmente hay cobertura. Entonces, bueno, esa es la propuesta. Hay una particularidad y una reflexión, además de lo que ocurrió con el IS, por la que aparecieron los privados a ayudar con todas las dificultades que eso tiene. Ya lo vivimos, es una experiencia que ya tuvimos, pero adicionalmente tengamos en cuenta... Es volver al pasado. Y hay una realidad, digamos, de geopolítica que está ahí, es que solo los regímenes de corte autoritario tienen sistemas de salud estatal de esa naturaleza. Es decir, es una característica propia de ellos y pareciera ser que incluso en su implementación el tema de cobertura también presenta déficit. Pero más allá de esa propuesta de salud hay que mirar un tema de financiación. Si yo pretendo instaurar, con todas las reflexiones, y repito, el sector salud sí que ha tenido que decir con respecto a eso, desde su experticia, desde su realidad, hay un elemento desde lo económico muy significativo. Para yo terminar el sistema que tengo hoy y empezar otro, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Liquidar el actual. Y para nadie es un secreto los pasivos que tiene el sector salud, es decir, la cantidad de dinero que hay allí. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer con ellos? Pues en orden estricto de cosas sería pues, cancelar todos esos pasivos. Entonces necesito un impulso fiscal grande y adicionalmente requeriría de dinero para instaurar el nuevo modelo, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, fíjense que allí hay un hueco fiscal absolutamente grande que no parece clara la manera de ser llenado. ¿Cómo vamos a sufragar ese tipo de cosas? Además, este tipo de propuestas, como muchas de las que encontraremos aquí, requieren un apoyo político muy grande, porque implica un cambio en la estructura del Estado. Y como lo dije ahorita, eso no lo hace el presidente solo. Pero entonces, eso es lo que usted nos está hablando, está escrito en el proyecto del señor Petro. ¿A qué se refiere cuando él dice salud para la vida y no para el negocio? En su programa de gobierno, el candidato Gustavo Petro. El modelo inglés.
En el modelo inglés, usted llega a Londres, usted llega a un barrio, va a vivir allá y usted tiene un médico de cabecera que atiende como a ese sector. Es una medicina más preventiva o predictiva que correctiva. Pues cuando leí el proyecto de Petro lo entendí. Médicos que estén actuando en ese sentido. Claro, y además sostiene que es necesario eliminar las EPS y las ARL, ¿cierto? Porque esa intermediación implica que no exista ese concepto. Ahí cuando se refiere a lo del negocio, entonces. Exactamente, porque entonces allí se está generando, pues como, sí, claro, no lo vamos a negar. Allí también hay focos de corrupción, pero el asunto sí será eliminándolo sabiendo que ya tenemos un antecedente en nuestro país. Bueno, ese es el asunto fundamental de la reforma de salud que inquieta, que preocupa. Y que es muy ambicioso, es grande, lo que usted dijo ahorita. Claro, o sea, costaría mucho dinero, cancelar y volver a montar nuevo. Vamos a seguir con el tema. Además, la capacidad, es que ven a Nacho, la capacidad del Estado para resolver esas inquietudes. Y sobre todo, sí, tenemos un dato ahora complicado y es que el déficit fiscal está alto. Después de pandemia y COVID y todo lo que ha pasado está alto. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí con nuestra invitada del día de hoy, la doctora Mónica Aguilar. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. Laboró con entidades públicas como contratista, pero bajo subordinación. En Es tu Futuro Abogados demandamos el contrato realidad y obtenemos el pago de sus prestaciones laborales. Consúltenos 310-665-8193. Dicen algunas teorías de las que se hablan en el mundo y sobre todo en comunicaciones, pero hay una teoría del ser humano, que todo ser humano tiene un metro cuadrado. Ese metro cuadrado tiene 4 aristas fundamentales. La primera, el trabajo. Todos estamos pensando en tener trabajo, porque si yo tengo trabajo resuelto mi alimentación, mi educación, mi vivienda, etcétera, etcétera. La segunda arista, de la que hablábamos hace un momento, es la de la salud. O sea, si yo tengo salud, si yo estoy bien, si me atienden y todo eso, también la vida me va a funcionar. La tercera arista, y nadie lo creería, es la de la seguridad. Si todos estamos seguros, tranquilos, que no nos va a pasar nada, que tenemos libertad, sobre todo libertades y todo eso, es otra de las aristas que preocupa a los seres humanos. Y por último, la cuarta arista es la de nuestras creencias. Yo creo en mi familia, cuál es eso que yo tengo introyectado. Son las 4 aristas con las que no se debe meter o las que más nos preocupan a los seres humanos. En ese sentido, vamos a meternos por la del trabajo. Y meterse en el trabajo es cuáles son las propuestas económicas que tienen estos 2 candidatos que en la actualidad están puntuando. Y arrancaremos por las propuestas económicas de Federico Gutiérrez. Pues bien, recordemos cómo empezamos como esta conversación tan amigable, hablando de las diferencias en los 2 planes de gobierno, en la declaración inicial que se hacen a partir de el cambio y cuál es la forma de comprenderlo. Cuando nos acercamos a las propuestas económicas de Federico Gutiérrez, encontramos un primer elemento, que son los indicadores. Sí. Llama la atención, y esto es interesante porque recordemos que ayer lo mencionábamos, es que en un plan de gobierno se espera que tengamos objetivos, pero que también tengamos acciones medibles, ¿de acuerdo? Sí. La propuesta es arriesgada en el sentido que él se compromete a 2026, ¿cierto? Entonces él dice, a 2026, por ejemplo, voy a tener un crecimiento promedio del 5% del Producto Interno Bruto. Entonces esa es una de sus primeras, digamos, propuestas económicas, establecer un crecimiento del Producto Interno Bruto. En este momento hemos visto cifras muy desalentadoras con el tema de desempleo, que está en 2 dígitos. Eso tiene muchas explicaciones, venimos, y creo que eso también tiene una influencia absoluta en el tema de elecciones. Venimos de 2 años muy complejos, donde se ha retado la institucionalidad y una cantidad de situaciones muy difíciles para quien empiece a detentar prontamente las riendas de nuestro país. Dentro de las propuestas que tiene Federico también está la reducción del desempleo a 1 dígito. Él sostiene que tiene la capacidad, mediante la generación de empleo, mediante la formalización de emprendimientos, de llegar a un 9% de generación, de disminución, perdón, de la tasa de desempleo. También tiene la ilusión de reducir la pobreza como consecuencia pues también de ese indicador. Y hay un elemento muy significativo,
Tal vez a mí me llama la atención porque yo vengo de un municipio del suroeste antioqueño y siempre he notado que uno de los grandes problemas para el desarrollo tiene que ver con las vías, ¿cierto? En particular las vías terciarias que son totalmente olvidadas. Eso tiene un impacto grandísimo en la economía. Una de las propuestas interesantes del tema económico de Federico tiene que ver con conectar el campo y lo conecta invirtiendo en infraestructura, específicamente de vías terciarias, para hacerlo más competitivo. ¿Eso qué implica? Que hay una mirada clara de todos los planes de gobierno, también es uno de esos comunes denominadores, como lo hemos mencionado en otras oportunidades, en el tema del agro. Reconocemos la vocación agropecuaria que tenemos como Estado y cada uno de los candidatos hace su lectura del mismo. Entonces es importante tener en cuenta esa mirada que se hace. Federico propone además que tenemos que ser más productivos y entonces para ser más productivos vamos a tener que empezar a desarrollar tecnología para la extracción de nuestros recursos, ¿de acuerdo? Que todo no sea traído, sino que generemos, digamos, ciertas dinámicas que nos permitan también producir. Ojalá que en esta oportunidad sí le peguen, porque llevamos 50 años. Desde que soy chiquito estoy hablando de una reforma agraria que tenemos que potenciar el agro, que toda la vida. Y ahí vamos pues para allá. Y vamos muy despacio en ese sentido. Vamos muy despacio, Nacho, y entonces empecemos a mirar el tema que hace el candidato Gustavo Petro. Para Gustavo Petro el tema de la reforma agraria es su punta de lanza. Creo que uno de los discursos recurrentes nos llevan al tema de la reforma agraria, ¿cierto? Ello que implica y que nos ha mostrado, no solo en su plan, sino en muchos de sus discursos, y es la necesidad de hacer un cambio en el modelo económico. Y ese cambio se sustenta con un impulso significativo a la producción agropecuaria que se da vía reforma. Es el planteamiento general, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sostiene, y advierto, a mi juicio eso es una hipótesis, y como hipótesis no sabremos cuál es el resultado, que todas las causas de inequidad devienen de la mala distribución de la tierra. Ese postulado es un postulado recurrente en América Latina, ¿cierto? No podemos afirmar hoy en día con certeza que sea absolutamente verificable, porque en otros lugares que se ha hecho, digamos, el proceso de repartición, pues no podemos encontrar una reducción significativa de la pobreza. No necesariamente aquí va a ocurrir igual, pero sí es un elemento que puede tenerse en consideración como a efectos de analizar. Pone también de manifiesto la necesidad que sean las mujeres campesinas y las indígenas quienes tengan un acceso privilegiado a la tierra. Eso es muy interesante. Propone, como lo mencionábamos en el programa anterior, el fin del extractivismo. Tenemos que transitar a esas políticas ambientales amigables. Advierte que una vez posesionado como alcalde, todos los proyectos pilotos de presidente. Estoy pensando en alcalde porque vamos a hacer una mención de su gestión como alcalde. El fracking, los proyectos piloto de fracking terminarían inmediatamente. Entonces hay, digamos, un tema significativo en torno a ese asunto del agro. También hay un tema de reforma tributaria muy especial, porque él dice que hay que hacer una gran reforma tributaria. Recordemos pues que en gran medida los disturbios que se generaron hace un tiempo en nuestro país se desencadenaron como consecuencia del gobierno Duque al anunciar una reforma tributaria, ¿cierto? Claro, podemos decir a estas alturas de la vida que fue un poco imprudente del gobierno presentar esa reforma en ese momento, pero lo cierto es que más allá de la imprudencia del gobierno de turno, esa reforma generó ciertas reacciones absolutamente comprensibles en la ciudadanía. El candidato Gustavo Petro propone una reforma tributaria mucho más amplia de la que propuso en su momento el actual presidente de los colombianos, pero él dice que hay que declarar impuestos sobre dividendos, es decir, sobre una suerte de rentas que tienen las personas con mayores ingresos. Y sobre el patrimonio también. Claro, él propone gravar las rentas más grandes, los grandes capitales. Los 4.000, sí. Entonces, bueno, esas son las propuestas. ¿Eso también lo propone Federico Gutiérrez? ¿El impuesto al patrimonio? El impuesto al patrimonio es un recurrente, porque como lo dijimos ayer, los impuestos son necesarios en el Estado. Es decir, el que venga a decirnos aquí que no va a hacer una reforma tributaria, miremoslo con cuidado, porque lo cierto es que, y más en el estado actual de que entre otras, aquí tuvimos al candidato Rodolfo Hernández sentado
y tiró una propuesta muy interesante con respecto al IVA. O sea, yo bajo el IVA, pero no se lo devuelvo a nadie, porque es que este país es muy simpático, cobra IVA y después yo vuelvo y lo reclamo. Y el señor Rodolfo Hernández hace una propuesta que es bastante disruptiva en ese sentido y todos vuelven a caer en lo mismo. Vamos a cobrar más impuestos, este señor dice, no, lo bajo, pero no se lo devuelvo. Ahí hay un cambio de pensamiento bastante innovador. Claro, es que creo que el tema del impuesto hay que afrontarlo de otra manera, es decir, pensemos cuánto estamos realmente tributando, cuál es la eficiencia, a quiénes estamos grabando y cómo los estamos grabando. Yo creo que ese es el asunto que tendríamos que analizar. Y yo le voy a decir una cosa, doctora Mónica, yo siempre he sido partidario, yo no he podido entender y he analizado algunas cosas no siendo economista, y aquí volvemos, usted le ponen a pagar impuestos sobre utilidades, y usted cuando va a pagar utilidades, usted trata de castigar las utilidades y empieza a inventarse gastos. Claro que sí. Venga, entonces usted, ¿por qué no baja, no cobre el 35 ni el 40, cobre el 20 sobre ventas? Y listo, es otro IVA, y usted dio tanto este mes, págueme impuestos, usted dio tanto este mes, pero vivimos en un enredo, y yo no he podido entender por qué no son capaces de desatrancar. Necesita 100 billones. Llegan, pero es que con razón mucha gente no paga, claro, no paga inventando de gastos, pero bien pues siga con Petro. Ahora bien, pensemos el tema de reforma agraria, es muy importante, es medular. Yo aquí tengo una preocupación y quiero compartirla, y es que la reforma agraria en los pilares que yo encuentro en este plan no es una innovación. Es decir, el candidato Petro no se inventó ese modelo de reforma agraria. Como vos lo decías, Nacho, en este país estamos hablando de reformas agrarias hace más de 50 años. Sí, señor. Y no solamente estamos hablando de ello. Normativamente tenemos regulación específica que se ocupa del tema de la reforma agraria. En particular tenemos una ley, que es la ley 160 de 1994. Y esa ley crea el Sistema Nacional de la Reforma Agraria y el Desarrollo Rural Campesino. En esa ley se establecen una cantidad de elementos que usted los encuentra en el plan que nos está ofreciendo el candidato Petro, que busca esa ley en su momento, en el 94, advierto, ha sido objeto de reforma, y ya les voy a decir unas muy particulares en atención al análisis que estamos haciendo de este plan de gobierno. Busca reformar la estructura social y agraria del país. ¿Para qué? Para prevenir justamente esa inequitativa concentración de la propiedad rústica. Para eso se estableció. Y entonces ahí ¿qué vamos a encontrar? Que hay temas como el apoyo a la adquisición de tierras mediante créditos, mediante subsidios, que busca esa ley también elevar el nivel de vida de los campesinos, garantizar, esto es importantísimo, la participación equitativa de la mujer campesina y de las indígenas, es decir, todos esos elementos que suelen presentarse como novedosos no lo son. Es decir, eso ya está reglamentado en el Estado colombiano. Y es más, ha tenido una serie de reformas buenísimas, buenísimas para que las tengamos en cuenta. La primera, que fue hecha en el 2015, de las más significativas, esta norma, se creó la Agencia de Desarrollo Rural. Antes era el INCODER, no sé si nos acordamos. Ya esa agencia tiene unas especificaciones en cuanto al desarrollo de los predios, y entonces ya hablamos de los minifundios, eso ya está reglamentado. Adicionalmente, mediante otra reforma en el 2017, se implementó lo acordado en el denominado acuerdo final. ¿Se acuerdan de eso? Claro. Allí también se trató el tema de tierras, y ese acuerdo final fue adherido a esa ley 160 mediante una reforma que se le hizo en el 2017. Y adicionalmente en el 2018 se establecieron los criterios de equidad para la adjudicación de tierras. Entonces, cuando vemos este planteamiento, a uno se generan muchas dudas, porque encuentro una ley, más de 30 años, y advierto, no es la única, voy a contar otra historia, donde hay unos puntos fundamentales. Primero, que se crea un sistema de reforma agraria y desarrollo rural, 1994. Segundo, que nos establecen cómo se adquieren las tierras, ¿cierto? ¿Cuáles tierras? Entonces hay negociación, aparece el concepto de expropiación en esa ley, advierto, claro, es una de las formas. ¿Y para quién? ¿Para quién son esas tierras? Se privilegian las comunidades indígenas, las comunidades afro, es decir, las minorías tienen una prelación.
los campesinos que sobreviven a tragedias naturales, entonces también tienen una prelación. Y ojo, en esa ley también se benefician a todas las personas que hagan parte de un plan de gobierno determinado. Profesora, dime. Sí, tenía una pregunta cortica. Si él no está proponiendo en ese aspecto de su plan de gobierno nada nuevo, o muchas cosas que no son nuevas, sino que ya existen, ¿por qué genera tanto miedo entre los que tienen tierra? Yo tengo una conjetura, o más bien es la inquietud que a mí me surge con toda esta lectura. Hombre, entonces cuando el senador aún, Gustavo Petro, nos habla de la destinación de la propiedad, de qué cambio con respecto a la idea de propiedad nos está hablando. Entonces, en el fondo, sí hay una modificación al concepto de propiedad privada más allá de lo evidente. Porque, repito, lo que allí está consagrado ya existe. Y bueno, pongámonos pues en el sino de los acontecimientos. Incluso hay otra ley, esa pues ya manera de anécdota que a veces es muy significativa, que es la Ley 70 de 1993, donde hay una señora que fue muy importante para esta ley, que es la actual senadora electa por el Pacto Histórico, Piedad Córdoba. Y entonces en esa ley se desarrolla el derecho a la propiedad colectiva en el Pacífico, ¿de acuerdo? Entonces fíjense que son realidades que ya tenemos reguladas y es un poco lo que veníamos reflexionando ayer, es que normas tenemos. Una cosa es que estén todas las normas y otra cosa es que se estén desarrollando. Entonces, digamos que lo que pretende es poder que eso se ejecute. Se me acabó el tiempo, le cuento. Como siempre. Usted sí me va por... Venga, sáqueme de una duda, ¿qué es democratizar? ¿Cuál es la diferencia entre expropiar y democratizar? Pues yo creo que esa duda sí la tenemos que resolver con el candidato que utilizó el juego de palabras. Primero una y después la otra. Porque, repito, y en eso yo quiero ser muy claro, es que si ya existe un andamiaje jurídico que me resuelve de manera paulatina, yo no estoy diciendo que eso ya esté resuelto. Nos falta mucho. Sí. Nacho, llevamos 50 años. Pero nos falta mucho. Pero fíjense que hemos ido paulatinamente tratando de resolver los problemas porque, repito, llevamos 200 años de vida republicana. El mundo no nació conmigo ni con ninguno de los que estamos aquí. Doctora Mónica, pregunta. Usted tiene, ¿cómo ve el plan económico de Rodolfo Hernández? Él siempre se va a lo mismo, porque... La robadera. Sí, él se va, vamos a organizar la casa. Solamente sumar y restar. El de Federico es una continuidad de lo que se está viviendo y entonces él dice, si el país va bien, ¿para qué voy a cambiar lo que va bien? Pues eso dicen los resultados económicos dicho por muchas entidades. Sí. Petro dice, no, aquí las cosas no están bien, la cosa no está bien, esto hay que cambiarlo. Pero me propone un cambio con lo que ya existe, Nacho. Entonces, si el cambio es con lo que ya existe, porque, repito, es un asunto normativo, está ahí para la consulta de todos nosotros, en el fondo, ¿usted qué está entendiendo por cambio de modelo económico? No es lo que usted me está planteando ahí. Esa sería una inquietud muy significativa que le podríamos hacer al candidato Petro si alguna vez va a debate. Y usted que se los ha leído profundamente, yo no tan profundamente, y todos concuerdan con, o al menos Federico y el candidato Petro. Entonces vamos a generar unos subsidios para adultos mayores, para mujeres que estén en estado pues, como de indefensión o con hijos, que tengan esa vulnerabilidad. Y todos proponen y uno se pone a pensar, ¿y de dónde va a salir tanto dinero? Nacho, yo tengo una pregunta, como estamos corticos de tiempo. En últimas, cuando se eligió en su momento Álvaro Uribe en sus dos gobiernos, los electores, diría yo que votaron por él por los tres huevitos. La confianza inversionista, la seguridad democrática y la cohesión social. Sí. En el caso de Gustavo Petro y de Federico Gutiérrez, ¿cuáles son esos programas banderas corticos? Bien. De uno y otro por los que van a elegir, al uno o al otro. El tema de seguridad, que lo tenemos que en el olvido, vamos a ser claros en este momento. Petro no tiene una estrategia clara para combatir grupos criminales desde la operatividad. ¿De acuerdo? Él simplemente habla de avanzar por la desmilitarización por la vida. O perdonar. O perdonar. Sí, porque lo tiene Y una claro. de esas propuestas abanderadas tiene que ver con el desmonte del ESMAD. Curioso, yo no sé si vieron en El Colombiano, salió el dato. Cuando fue alcalde, por eso estaba pensando en la alcaldía, usó 1003 veces el ESMAD, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere desmontar? Sí, ese es bueno. Sostiene, entonces, pero ¿dónde está el sustento de lo que Petro sostiene? Hay que mirar de dónde sale. Él sostiene que el conflicto armado llegó a su fin
como consecuencia de la implementación de los acuerdos de paz. Esa es su visión de nuestro país. Gutiérrez, por su parte, entiende que todos los problemas de violencia que nosotros tenemos radican en la baja capacidad que tiene el Estado de hacer cumplir la ley, ¿cierto? Entonces, si el Estado no es capaz de hacer cumplir la ley, pues entonces todos los problemas se van a exacerbar y como consecuencia se favorece la criminalidad. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Fortalecer el aparato y atacar el flagelo, que yo creo pues que en eso estamos claros, que es el narcotráfico, que ha generado una cantidad de situaciones muy complicadas. Esos son como los dos elementos fundamentales de seguridad. En el tema de economía está el pilar fundamental de Gustavo Petro, tiene que ver justamente con el tema de esa reforma. Hay un cambio evidente en su propuesta del modelo económico. Conforme le expliqué, yo tengo dudas con respecto a eso, que sería muy bueno que algún día el candidato, pues, para segunda vuelta por lo menos nos las aclarara. Sería muy interesante saberlo porque, repito, ahí está y con su senadora pues también tienen ciertos elementos. Por el contrario, Federico trata de ser mucho más ejecutivo, más administrador de las cuestiones. Esto es lo que tengo y estas son mis cifras. Reduzco el desempleo, reduzco niveles de pobreza, genero más empleo y eso va a hacer que la relación del PIB tenga un comportamiento mayor. Y volvemos al inicio, a lo que dijo o lo que preguntó Duber. Pero esto no, yo simplemente es una propuesta de gobierno, pero a mí no me obligan a hacer esa propuesta de gobierno, porque habrá un momento de empalme, ver cómo está geopolíticamente el país, cómo está nuestro nivel de endeudamiento, ya es donde es susceptible. ¿Cómo está geopolíticamente la región? La región. Oye, no vamos muy lejos. ¿Qué pasó con el gobierno Duque? Pues es que él podía tener un plan de gobierno establecido y con muy buena voluntad y adiós. Es decir, bueno, la pregunta de fue muy interesante. Sí, un plan de desarrollo sí hay que cumplirlo, pero un plan de gobierno nacional cambia el entorno completamente. Exactamente. Yo pienso que la gente no ha leído. Yo pienso que muchas personas no escuchan y el debate y les encanta la sangre. Es que el voto es emocional, Nacho. Sí, es el que más emoción, el que más rico le hable. Yo ya veo todo, y entonces sale un debate, lo peinaron, y entonces ponen a uno peinado, al otro espelucado, al otro calveado, y en eso y no hemos ido más allá a mirar las consecuencias de una propuesta o de la otra. Lástima que en Colombia y en muchos países, pensaría yo que en todos los países del mundo, esto es lo que usted dice, María Andrea. Muy emocional, el que más me gusta, el que más impacta, pero realmente leer, muy pocos como la doctora Mónica. Doctora, y finalmente, frente a la economía extractivista en los dos programas de gobierno. Ya lo dijo ahorita. Sí. Privilegia, digamos, el programa de Petro, es muy radical en ello. Y Federico dice que se investiguen otras cosas como usted que no se dijo. investigan nuevas y hay como una transición pacífica, creo que hay que tener claridad en eso. Veremos qué pasa de aquí a mañana. ¿Hay otro debate cuándo? Mañana, Nacho. Hoy hubo uno en la mañana. ¿Mañana a qué horas? 7:30 de la noche, Nacho. Ah, bueno. Un periódico, una emisora de radio y un canal de televisión. Mejor dicho, los del Grupo Santo Domingo. Ah, y van a hablar de GEA. Ah, no, eso no, eso es no, el que habla del GEA es Quintero. Sí. Doctora Mónica, el tiempo aquí es efímero. Eso veo. Yo creo que sus clases las va a tener que ampliar, hacerlas de 2 o 3 horas. ¿Usted iría a una clase con la Pero profesora? por supuesto, Nacho. Bienvenidos todos. Doctora Mónica, muchas gracias a ustedes. Los esperamos mañana.